Muy buenas noches, amigos y amigas. Damos inicio a nuestro programa de hoy, 2 de marzo del 2022, de Noche de Vinos. Son las 8:03 de la noche. Hemos tenido unos problemitas técnicos, pero ya estamos al aire. Les agradecemos por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares y estamos transmitiendo en vivo desde las tres plataformas Universidad Fundepos, que es nuestra casa. Aquí estamos transmitiendo el día de hoy desde el 11º piso de Torre Mercedes, Voces por Media Calle y la página oficial de Noche de Vinos. Hoy nos acompaña Gilberto Campos Cruz, diputado electo por el PLP de la provincia de Heredia, diputado defensor de los consumidores. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, Ronnie, muchas gracias. Y honrado por la invitación, estoy seguro que vamos a tener unos minutos muy interesantes para compartir hoy. Bueno, y decirles de sobra a quienes nos están viendo que si quieren comentar o hacerle una pregunta, trataremos de hacer el tiempo para que Gilberto pueda contestarnos. Gilberto, iniciamos nuestros programas con un brindis con el invitado. Hoy quiero decirte que los dos vivimos en la misma provincia, pero nos apasiona algo más que Heredia, que es nuestro amor por Costa Rica. Así es. Así que yo hoy quiero brindar para que todas las decisiones y acciones que tomes en los próximos 4 años en la Asamblea Legislativa sean de bienestar para el mayor número de los Que así costarricenses. sea, Ronnie. Salud. Salud, gracias. Tempranillo. Tempranillo. Muy Muy bueno, bien. muy bueno. Agradecemos de paso a nuestros patrocinadores que han confiado en nosotros, la distribuidora e importadora de sabores argentinos con sus excelentes vinos. Hoy estamos degustando Nexus One, un vino con denominación de origen de la región de Ribera del Duero. Es un vino que da gusto probarlo, es un ejemplo de cómo entender las emociones, de cómo ser conquistado por los detalles para que estos nos embriaguen con su sensualidad y armonía. Esas curiosidades por descubrir sutilezas, tintos aterciopelados que abrazan tu paladar cálidamente y al mismo tiempo con una frescura que permite sentir que esa experiencia es única. El objetivo no es beber solo por beber, sino disfrutar de esta copa de vino que acompaña tantas ocasiones especiales, como esta entrevista con Gilberto, como una cena con amigos o familiares, o como salir a diferentes lugares. Nexus One es un vino de gran calidad que lo pueden conseguir directamente en la distribuidora importadora de sabores argentinos o en automercado. Y también agradecemos el patrocinio de la farmacéutica Swisscorp, que hoy nos recomienda Reflucor, un producto de calidad europea contra el reflujo y los males gástricos. Gilberto, vamos a iniciar con las preguntas. Adelante. Y el primero es devolvernos en el tiempo para que los costarricenses que nos están viendo sepan quién es Gilberto, de dónde viene, dónde estudió. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu escuela? Sí. Bueno, yo soy oriundo de Santo Domingo de Heredia. Yo me crié en el centro. Asistí a la escuela Padre Benito Sáenz y Reyes. Los de mi generación recordarán que le decían la escuela de mujeres, porque algunos años antes en Santo Domingo habían dos escuelas, una de varones, que era la Félix Arcadio Montero, y la escuela de mujeres, la Benito Sáenz. Luego se hicieron mixtas ambas, ¿verdad? Y hoy, y después se unieron unos años después para convertirse en la Escuela Central de Santo Domingo. Pero bueno, yo soy de la época de la escuela Padre Benito Sáenz y Reyes, cuando era mixta, ¿verdad? Y fue una niñez muy bonita, muy tranquila. De las cosas lindas que yo recuerdo, mis compañeros de escuela, que hasta la fecha mantengo relación con algunos de ellos, Ramón Alvarado, Marcela Ortiz, Douglas Bolaños, Martín, Luis Diego Ruiz, muchos de ellos que todavía, con los cuales todavía tengo contacto, de vez en cuando, obviamente ya todo el mundo tiene su vida, ya, los caminos han sido diferentes, pero sí mantenemos cierto contacto. Recuerdo cosas lindísimas de esa época. Las canchas de baloncesto pequeñitas que pusieron enfrente de la escuela, después las quitaron, entre otras cosas. Pero mi niñez fue muy bonita en Santo Domingo. Luego hice secundaria en el Colegio Claretiano de Heredia. Ya vamos a ir al colegio, vamos a hacer ahí te vamos a parar. De paso, ahí te están saludando algunos de tus amigos. Catalina Cruz. Mi mamá. A ver. Don Alex Carmiol. Un gran amigo. Alejandro Bejarano dice saludos a Gilberto. Gran amigo también, Alejandro. Gilberto, ¿cómo era ese niño, el de la escuela? ¿Cómo empezaba a enfrentar el mundo? ¿Ya tenías esos dones de liderazgo o ese liderazgo que hoy te lleva a la Asamblea Legislativa salió después?
Yo creo que después, Ronnie, en aquella época, a mí lo que me encantaba era la banda de la escuela. Eh, Estuve bueno, 5 años en la banda de la escuela, el sexto año fui abanderado ya antes de salir, pero yo nunca me perdí un solo desfile del 15 de septiembre. Y eso es una cosa emocionante de mi época de niñez que yo revivo cada vez que suena un tambor o suenan unas bombetas a las 5 de la mañana los 15 de septiembre. Yo recuerdo con mucho cariño la ansiedad del 14 en la noche de acostarme. Prácticamente ni dormía esperando alistarme con el uniforme de gala que en ese año los padres de familia con mucho esfuerzo hubiesen decidido comprar. Unos años fue todo de blanco, otros años fue el uniforme, otros años fue con un kepis, cosas lindas de esas épocas. Esperaba ¿verdad? la Diana. Esperaba la Diana, me levantaba con la Diana y con las bombetas de las 5 de la mañana, y salía, y yo llevaba paso redoblado a la escuela con la faja del tambor y los bolillos, y yo creo que a mi madre también se le aguaban se le aguaban los ojos, todos los 14 de septiembre que me veía desfilar. Recuerdo que el primer tambor con el que yo desfilé era más grande el tambor que yo. Era un tambor como este tamaño más o menos, ¿verdad? Era el redoblante, no, No, era un redoblante, pero era un redoblante grande. Sí. Era muy pesado, prácticamente me doblaba yo por el peso del redoblante, pero yo igual desfilé con toda la gana. Y eso me enseñó dos cosas. Uno, el amor por la música, que años después intenté estudiar con un poco más de formalidad. Incluso, me voy a adelantar un poco, pero me vas a regañar, intenté entrar a la escuela de música de la Universidad de Costa Rica en algún momento. La vida me iba a lanzar hacia otro camino, entonces ya no entré, ¿verdad? Pero en esa época de la escuela, yo aprendí ese amor por el arte, podríamos decir, y entendí que la formación de los niños años después, tienen que tener ese componente artístico obligatoriamente. Hay que reconocer el mundo de la creatividad, y el mundo de la creatividad es una herramienta de formación indiscutible para todos los niños. Carla Rodríguez, Nina Campos, Sandra Tica, Katia Chávez. Creo que Katia es amiga en común. Sí, saludo a Katia y a Sandra y a todos. Gilberto, estudiaste en Claretiano, ahora sí, ya nos vamos a Claretiano, pero vivías en Santo Domingo. Sí. Era un largo trayecto. ¿A qué horas tenías que salir? Pero era interesantísimo. ¿Cómo fue eso? Era lindísimo. ¿Te iban a dejar? ¿Volvías? No. O sea, montaban 3, 4 buses para llegar. En bus, no, había un bus del colegio, obviamente había una empresa que le brindaba servicios de transporte a los estudiantes, que era que digamos que era una venta atada, hoy que la ve uno así con otros ojos, ¿verdad? Pero digamos que solamente con ese servicio de transporte se contrataba. Y entonces era muy bonito porque todos los alumnos que venían de diferentes zonas geográficas les correspondía un bus. Entonces, por ejemplo, el bus de Barba, el bus de Santo Domingo, el bus de San Rafael, me acuerdo de Isaac Lobo haciendo de todo ahí en el bus de San Rafael, el bus de Santo Domingo, habían 2 buses de Heredia Centro, había un bus de Alajuela. Entonces nos reuníamos todos en una parada, nos montábamos en el bus en la mañana y nos llevaba al colegio y nos traía también. Cuando yo empecé a estudiar, el horario del colegio era ampliado. ¿Qué quiere decir ampliado? Nosotros entrábamos a las 7:30 de la mañana, salíamos a las 11:30, el bus nos traía a la casa, a Santo Domingo, almorzábamos y otra vez nos llevaba al colegio y salíamos hasta las 4 de la tarde. Entonces era un trajín. Era un trajín porque obviamente teníamos una hora de estudio en la mañana, recuerdo. Teníamos 2 recreos en la mañana, el recreo largo de mediodía, que era para el almuerzo, que era como 1 hora y media, más o menos. Entonces uno igual tenía que llegar a la casa, almorzar corriendo y de vuelta al bus del colegio. Y cuando uno llegaba a las 4 de la tarde, llegaba a hacer tareas o trabajos o a estudiar, ¿verdad? Era un trajín fuerte, exigente, pero muy bonito. En aquel momento el claretiano era de solo varones. Y teníamos una cultura interesante, ¿verdad? Quizás un poco violenta para la época, dentro de lo que se vivía,
pero uno aprendía mucho con los compañeros. No, y ganaban en Hermandad, Antorcha. ganábamos en Antorcha, En basquetbol. en basquetbol, campeones nacionales de baloncesto. Recuerdo que yo fui no sé a cuántas, obviamente nunca participé, por supuesto, pero fui a apoyar a los compañeros al colegio donde hacían Antorcha, que eran Alajuela, recuerdo, me parece. Un programa muy bonito del CINART, me parece que era, Sí, era. que lastimosamente no siguió. El que lo conducía, lastimosamente, falleció en No sabía. Alfaro, un accidente de tránsito viniendo en Ruta 1. Parece que le dio un lamentable. infarto y chocó de frente. Puta, qué lamentable. Bueno, el caso es que ese programa Antorcha era una cosa lindísima, promovía la competencia entre los colegios, sana, porque era una competencia académica, ya eso yo no lo volví a ver. Entonces, sí fue una época lindísima. En el colegio me mantuve dentro de la banda del colegio. Ya voy ahí, porque además Jorleni Víquez, que es miembro del Consejo Municipal de Flores, dice, qué bueno, un diputado músico. Y como sé que estuviste en el colegio, te iba a preguntar, ya nos contaste efectivamente que desde la escuela Sí. agarrabas un tambor que era más grande que vos, pero es un talento propio o viene heredado de alguien de la familia. Mira, yo sé que algún familiar ahí para atrás tocaba guitarra de manera autodidacta y otros instrumentos. No sé si de repente heredé eso, pero quizás fue por un tema de gusto, por la música y curiosidad. Y entonces yo empecé a intentar instrumentos de percusión, que era lo que a mí me gustaba. Me mantuve en la banda del colegio, le empecé a ayudar al profesor de la banda, Víctor Hugo Soto, profesor de música y también que tenía a su recargo la banda del colegio. Y entonces al colegio de repente se le ocurrió hacer el traslado de banda tradicional de desfile costarricense, como uno lo entiende, pues, bombos, toms, redolantes, liras y no sé qué, a una banda de conciertos para meter vientos y otras cosas. Y entonces se transformó en una banda de concierto, de repente. Cuando yo salgo de quinto año del colegio, ya con el bachillerato ganado y toda la cosa, ya rumbo a la universidad, yo me quedo unos años más en el colegio ayudando a ese proceso de transición. Eras forro en la banda. Yo dirigía, yo ayudaba a dirigir, efectivamente. Y también me puse a estudiar un poco de dirección. Pero, curiosamente, en ese interim del colegio a la universidad, ya a mí se me metió en que yo que quería ser músico. Sí, porque de verdad yo era apasionado por eso. No recuerdo la verdad, Ronnie, por qué no pude hacer la prueba psicométrica de ingreso a la carrera de música de la Universidad de Costa Rica. No recuerdo porque algo se atravesó, una situación, no recuerdo bien qué fue, pero yo no pude hacerla. Y cuando usted no podía hacer el examen psicométrico, pues obviamente no podías ingresar, un requisito de ingreso a carrera, por supuesto. Y entonces yo entro a la Universidad Nacional y hago primer año de Relaciones Internacionales en la Nacional. Pero usted se me adelanta las preguntas. Pero bueno, sí, porque íbamos de hecho a la parte de la universidad. Pues hay que pararme. Entonces, Gilberto, sacas una licenciatura en gobierno y política y una maestría en comunicación política. Así es. Cuando llegamos a la U, estamos llenos de sueños, de ilusiones. Sí. Y bueno, vos de una u otra manera tuviste que haber puesto como un freno a algo que soñabas, que era esto de ser músico y estudiar. Pero ya ahí, cuando entraste a ciencias políticas, relaciones internacionales, ¿cómo empezaba a ver Gilberto su propio futuro? ¿Se veía o podía visualizar esto que se está dando hoy? Sí, ya voy a devolverme un pasito antes. Ya en quinto año, ya yo empezaba a meterme en algunos procesos. De hecho, me parece recordar que el que dio el discurso de graduación de la generación fui yo. En aquel momento, que anda una foto para ir dando vueltas de ese evento. No, vamos a pasar de hecho unas fotos aquí que probablemente esté esa. Caray. Yo empiezo a preocuparme un poco más por la cosa política. Cuando ingreso a la Universidad de Costa Rica, yo me involucro en política universitaria. El jefe. Me involucro en política universitaria y entonces me meto con un grupo que en aquel momento se denominó Facto en la UCR, que por cierto le ganamos la Federación de Estudiantes de la UCR a
Gente U, que era un grupo más de izquierda, ¿verdad? Sí, Gente U es de mi época. Bueno, sí, sí. Obviamente al periodo siguiente, pues obviamente no lo logramos mantener, pero fue una época muy bonita. Esa ¿Esa es elección. la de José Miguel Salas? No, José Miguel fue después. fue José después. Miguel fue después. Sí, la mía fue la de Esteban Arias. Esteban, claro. Que Esteban Arias es un abogado, una persona no vidente en aquel momento. Recuerdo. Esteban gana la presidencia de la federación y yo iba en la pelota de ese grupo también, ¿verdad? Ahí recuerdo a Sergio Fernández, Esteban Izaguirre, mucha gente que estuvo ahí metida en esa federación de estudiantes. Después continuó el proceso de educación, pero ya cuando eso, ya yo venía complementando con mi parte deportiva. De hecho, yo empiezo mi parte deportiva también en el colegio. Y yo empiezo a entrenar con el equipo de judo de la Universidad de Costa Rica estando en el colegio, en cuarto año de colegio. Entonces, cuando yo llego a la universidad, yo continúo practicando judo en la U y empiezo a competir con el equipo de judo de la Universidad de Costa Rica. Fue un paso corto, digamos, porque ya en ese momento, digamos que los años fueron pocos años de competencia, digamos, de alto rendimiento, pero yo me mantengo activo en el judo muchísimos años después también. Entonces, vieras que esa etapa me lanzó también a otra área profesional, que es la parte de políticas públicas en materia de deporte. Y que yo recuerde, no conozco muchos politólogos en Costa Rica que estén metidos en esa área, y termino siendo hasta el año pasado, ¿verdad?, miembro del Consejo Nacional de Deportes, entonces, justamente por ese involucramiento de la ciencia política y la parte de políticas públicas en materia deportiva. Gilberto, desde que yo te recuerdo siempre has sido una persona muy sociable. ¿Cómo has sido como amigo? Vos nos decías ahora que has tenido amigos desde la escuela, que todavía están, desde hace 15, 20 años. ¿Cómo es ese Gilberto como amigo? Vos sabés, Ronnie, que es difícil responder esa pregunta porque uno preferiría que fueran los amigos los que lo respondieran. Bueno, entonces, vamos a pasar para ver qué es lo que dicen tus amigos. Ah, caray. ¿A quiénes entrevistaste? Con 33 años de amistad entre Gilberto y yo, Jimmy. Creo que puedo decir con certeza, desde que lo conozco siempre ha sido un hombre de mente muy clara, con objetivos bien trazados, sumamente preocupado por el bienestar común, los consumidores, como todos sabemos, además de un hombre de familia, un hombre de sentimientos muy humanos, con valores inquebrantables, y pienso yo que todas esas cualidades le van a servir muchísimo cuando nos represente en la Asamblea Legislativa. Jimmy Sanabria, gran amigo de hace muchísimos años, ex compañero del colegio claretiano también. Es una cosa curiosa con los claretianos, porque somos como una hermandad, una cosa rara. Pero ya Jimmy lo quiero muchísimo. La familia de Jimmy es una familia excepcional. Jimmy vive en Atlanta, Estados Unidos. Emigró hace algunos años y es una persona súper exitosa. No te lo esperabas. No me esperaba Jimmy ahí en realidad. Una persona súper exitosa. Yo le he seguido la carrera a Jimmy porque Jimmy es una persona que, como todos los de esa generación, no éramos gente ni adinerada ni acaudalada, pero sí teníamos muchas ganas de salir adelante. Jóvenes con sueños, con una pizarra en blanco que escribir, y Jimmy la escribió muy bien. Hoy por hoy, si mal no recuerdo, Jimmy es uno de los líderes de una empresa mundial, global, que diseña edificios inteligentes, y Jimmy es director de una de las áreas de innovación tecnológica de esa compañía. Es un tipo brillante. Aprovecho para decirte que no hay regulación sobre edificaciones inteligentes y sobre la posibilidad de que se implementen en las infraestructuras públicas. Así es. Así que ahí tenés un buen consejero para un futuro proyecto de ley. Así es. Ya está enrolado, Sigue tu vida, termina la U, pasa un tiempo, te involucras en diversos temas y te casas con Gabriela Gadgens, tienes una hija, Fátima. Cuéntanos cómo es esa etapa de la vida de Gilberto, no el diputado, sino la persona que se enamora, que forma una familia y que disfruta a sus hijos.
la mejor etapa de la vida. Mi hija es, no sé cómo podría uno expresar en palabras eh, el sentimiento que uno tiene cuando, cuando la ve a los ojos y la escucha de reírse. Porque eso, sin lugar a dudas, es una inyección para el alma. Mi hija quizás pueda hacer eso, la inyección para el alma, de todos los días. Y es justamente cuando uno está enamorado de sus hijos es difícil decirlo, ¿verdad? Es difícil expresarlo, sobre todo yo que he tratado durante muchísimos años de exposición mediática a través de Consumidores de Costa Rica, proteger la familia. No es ningún secreto, Ronnie, vos sabes que yo me he enfrentado a intereses grandísimos en el país, muy grandes, y quizás en algunas ocasiones he pecado hasta de separar a mi familia de esa vida pública, pero es por una cuestión de protección, es una cuestión de protección, porque ciertamente en una protesta, un gremio caldeado o alguien que defiende intereses gigantescos en nuestro país y de repente se le puede meter el diablo y uno nunca sabe qué puede pasar. No sé. Entonces es mejor hacer esa separación y quizás también es un asunto de protección que yo he tratado de tener con mi familia durante más de 20 años que he tenido exposición pública y que no va a ser la excepción ahora, que más bien ahora va a ser mayor esa exposición. Yo te conocí hace casi 17, 18 años. Hace casi 18 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Eras muy joven, Sí. para que la gente no piense que es tan viejo como yo. Sigo siendo joven. Gilberto, citaste ahora Consumidores de Costa Rica. ¿Cómo Sí. llegaste ahí? Esa es una historia interesantísima. Ve, cuando yo termino la universidad, y salgo del mercado laboral con una mano atrás y otra adelante, ¿verdad? Por supuesto. En un momento complicado de la historia familiar. Yo tengo que meterme a trabajar en lo que sea, en lo que aparezca. Y entonces empecé a vender seguros de viajes. Ahorita te cuento por qué te empiezo a decir eso. No, nunca vendí nada, seguro por eso me echaron después. Pero yo empiezo a vender seguros de viajes y también empiezo a trabajar en una agencia de viajes con cuentas corporativas. Un día saliendo de ahí, me topo a mi gran amigo de toda la vida, Eric Ulate. Ay, madre, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? No sé qué. Mira, yo trabajo aquí. Ay, yo trabajo allá. Madre, veámonos para almorzar un día de esto. Sí, veámonos mañana. Vamos a almorzar. En aquel momento yo venía terminando la licenciatura. Mi trabajo de licenciatura tenía que ver con una evaluación de la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Era una evaluación de política, era una evaluación de impacto de políticas públicas en materia de la ley 7600, ya recuerde. Y Eric era el director ejecutivo de la Federación Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, FENASCO, que ya no volví a ver nada de ellos. Y entonces resulta que le llega a Eric una invitación de INTECO, del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, para participar en un comité de normalización sobre normas accesibles de transporte público. Y entonces yo veo la invitación en el escritorio de Eric, ya nos visitábamos con más frecuencia, pues estábamos a la pura par. Y entonces le digo yo, ¿usted sabe algo de eso? Y me dice, nada. ¿Quiere que le ayude? Y me dice, sí, claro. Y entonces Eric me mete a mí a representar a la organización en ese comité de normalización. Y ahí empezó el camino de la defensa del consumidor. Yo poco a poco me metí más, terminé siendo miembro de la junta directiva de la federación, la federación cerró, nosotros construimos Consumidores de Costa Rica, y recuerdo como que si fuera ayer, que veníamos saliendo de una reunión de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, porque estábamos negociando un TCU para la federación, y caminando enfrente de la Carlos Monge, le digo yo a Eric, Mike, ¿qué vamos a hacer ahora? Y me dice, dime, hagamos algo. ¿Y qué hacemos? Y hagamos otra organización. Y
y montamos Consumidores de Costa Rica. Y efectivamente, arrancamos Consumidores de Costa Rica con 2 mesas de plástico, una computadora prestada y un fax. Un fax. Con eso, y un fax. con eso arrancamos Consumidores de Costa Rica en una oficina en el edificio Cristal, en el puro centro de San José. Que por cierto, la pintamos cuando todavía existía American Paint en Costa Rica, ¿verdad? Que traía, que después le metieron un arancel del, no me acuerdo, 400 o 700%, no sé qué, porque una bronca ahí. La oficina de competencia leal del MAKE, por cierto, y American Paint quebró. Pero te traía muy buenas pinturas, ¿verdad? Eran retazos de pinturas, diría un amigo. Y pintamos la oficina con eso, y con eso arrancamos. Y una de las principales cosas que decidimos cuando arrancamos fue que no saldríamos nunca al ámbito público en falso, sin una posición sustentada, técnicamente fuerte y que pudiéramos defender. Y esa ha sido la base permanente de Consumidores de Costa Rica hasta la fecha. Tantos años ahí. ¿Recuerdas alguna batalla que ustedes dieron que usted diga, me siento feliz, quedé satisfecho y la guardo como un tesoro por lo que costó? La rebaja de 90.000 millones de colones que logramos en los combustibles. Eso fue una cosa apoteósica. Logramos detectar hace muchos años en la fórmula de cálculo de los combustibles, cuando Recope todavía iba a pedir tarifas ordinarias, ARECEP, que ya no, un sobrecálculo en el factor K. El factor K en la fórmula correspondía a los costos de operación de Recope. Y logramos ubicar una sobreestimación en una línea de la cosa. Y metimos la solicitud de rebaja tarifaria. Cuando nosotros metemos la solicitud de rebaja, se genera una situación compleja en ARECEP. Porque nunca nadie había pedido una rebaja en ese momento, ¿verdad? Y entonces, mira, a nosotros nos quisieron zancadillar en aquella época, hace mucho tiempo. La cosa subió hasta el regulador, nadie sabía si nosotros estábamos facultados o no facultados para presentar una rebaja tarifaria. Nos pidieron hasta el acta constitutiva de la organización para ver si el acta constitutiva nos facultaba para pedir una rebaja. No, una cosa de locos, ¿verdad? Fue un pleito interesante. Y al final, ARECEP presentó también una rebaja, igual nos acumularon el expediente y salió la rebaja al final como tenía que salir. Pero ve qué interesante, nosotros fuimos rompiendo paredes en este país en materia de protección al consumidor. Y el cuento de ARECEP es uno de muchos. Recuerdo un proceso de ajuste tarifario en una ruta de autobús. Nosotros habíamos logrado conseguir el modelo de fijación tarifaria, el modelo econométrico, y entonces empezamos a correr nosotros mismos las solicitudes tarifarias con la información del expediente que estaba público en ARECEP. Y resulta ser que esa empresa estaba pidiendo, si mal no recuerdo, un incremento del 60%, una carajada así. Y nosotros cuando corrimos el modelo nos daba una rebaja de -3%. ¿Y qué hacemos? No, pongámonos. Vamos a la audiencia pública. Y esto es un cuento verídico, ¿verdad? Vamos a la audiencia pública y resulta ser que en la audiencia ahí están los gente de las asociaciones de desarrollo de muchas comunidades por las cuales pasaba la ruta. Todos a favor del aumento. Y entonces uno decía, seremos nosotros los únicos sapillos que nos vamos a oponer, ¿verdad? ¿Y cuál era el argumento que daba la gente? No, mire, hay que aprobar el aumento de la empresa porque son muy buenos con nosotros. La gente cuando se muere, ellos nos dan para los ataúdes de la gente. Y yo me quedaba como que loco cuadrado, ¿verdad? O sea, bueno, está bien. Al final de cuentas, procedió la rebaja, por supuesto. Pero de esas anécdotas tenemos montones, ¿verdad? Gilberto, yo te conocí en otro partido. Sí. Pasas a otro. ¿Cómo se hace incorporación? Pero quiero hacerte una pregunta que es como extraña, que es, ¿realmente querías la diputación? ¿O te llegó con regalo, con moño envuelto,
para que fuera No, diputado. no fue ni con regalo ni con moño, fue muy trabajada, pero ahorita te digo de eso. Ciertamente, Ronnie, como mucha gente en Costa Rica viene de otros partidos políticos. Cuando uno es joven, uno se mete por afinidad, por amistad, por ese tipo de cosas a diferentes partidos políticos. Siendo politólogo, pues por supuesto no era no era nada raro que yo militara en un partido político. Vos sabes que yo siempre agarré la rosa con la mano derecha, nunca agarré la rosa con la mano izquierda, ¿verdad? Y eso me acercó a mí a una visión ideológica un poco más de tercera vía, más de apertura comercial, más creyendo más en la necesidad de los países de crecer económicamente, etcétera, etcétera. Cuando yo me salgo de ese partido por una serie de cosas que quizás no sean objeto de este programa, pero que ya te imaginarás, yo me parqueo. La verdad es que yo me parqueo. Yo dije, ya hasta aquí, me dedico al análisis, a la ciencia política, al activismo, la cosa, lo que he venido haciendo, y ya, ¿verdad? Pero resulta ser que en aquella época, mi cuñado me dice, madre, ¿usted qué va a hacer? Y nada, te va a presentar un amigo. ¿Quién? Eli. Yo, ¿cuál Eli? Eli Feinsack. Ah, yo conozco ese man, sí. Yo estuve con ese carajo en un programa con Claudio Alpizar hace muchos años, cuando tenía allá en Vinomundo el programa. Me dice, ¿lo conoces? Sí, yo lo conozco. No soy amigo del carajo, pero sí se lo conozco. Vamos a hablar con él. Entonces ya yo me di a la tarea de investigar qué estaban haciendo. Supe que había una plataforma liberal en el país, compuesta por gente muy valiosa, muy valiosa, que se convirtieron en un think tank liberal en Costa Rica. Y entonces yo empecé a interesarme un poco más por esas ideas. Hablé con Eli y entonces en aquel momento, que fue justamente en el patio de mi casa, yo le dije a Eli, yo le ayudo. Yo le ayudo, yo creo en usted. Yo creo que usted puede. Y yo sé que usted puede ser una opción diferente y buena para el país. Y entonces, ya me metí a ayudarle. En ese momento, Ronnie, yo no estaba pensando en ninguna diputación. Nunca. Ni cuando estuve en el partido anterior, ni cuando empecé con empecé a pensar en una diputación. Yo sencillamente quería llegar a aportar. Quería llegar a organizar. Y era un proyecto lindo, bueno, sano, novedoso, con gente valiosísima, cuya única idea en común era sacar a Costa Rica del atolladero en el que estaba. Valientes que dijeron, yo doy el paso, yo me meto. Mucha gente que nunca se había metido en política, que estaba produciendo en el sector privado donde se desarrollaban y que de un momento a otro dijeron, si no me meto, se va para el carajo todo, se va para el carajo lo que he construido en mi vida, lo que quiero dejar a mis hijos y lo que le aporto al país. Y se metieron. Y así se empezó a construir la estructura de Heredia, que es una cosa muy curiosa. El día después de la elección, me llamaron varios excompañeros de partido y me preguntaban, ¿quién es tu dirigencia? ¿Dónde están? No los conocemos, no sabemos quiénes son, cómo hicieron para tener este resultado. Y efectivamente no podían conocerlos porque era gente que nunca se había metido en un proceso partidario, pero que se multiplicaron por 1000 el día de la elección. Entonces vieras que fue muy bonito. Incluso ahora hay gente que ya le picó el gusanito de la política, pero en buena lid, ¿verdad? El gusanito de servir, el gusanito de aportar, el gusanito de querer, y eso es sumamente bueno para el país y la democracia cuando hay gente buena a la que le pique ese gusanito. Así es. Gilberto, llegan a una asamblea compleja, pero yo diría que estructurada en 6 bloques, que eso es bueno para negociar. Sí. Van a heredar temas y problemas de asambleas anteriores. Quiero entrar al primero. Esta asamblea aprobó la ley de usura. Usted siempre ha sido defensor del consumidor y todo, pero la ley, a pesar de que algunos técnicos ya visualizaban que podía causar exclusión financiera, ya los últimos resultados de más o menos un año de ejercicio de la ley
demuestra que efectivamente hay una Sí. exclusión financiera Sí. que lleva a la gente a tener que recurrir a los préstamos gota a gota, donde ahí no firmas documentos, pero te llegan a cobrar con pistola. ¿Hay alguna propuesta dentro del PRP definida para hacer una reforma para que ese sector excluido pueda volver a tener crédito en el país? El PNP tiene una agenda de reactivación económica claramente definida. Eh, Efectivamente hay temas, no solamente como este, sino por ejemplo como el tema de las empresas multinivel también, a los que hay que entrarle muy fuertemente. El tema de la exclusión financiera es un tema mucho más complejo que el propio proyecto de ley que logró pasar Welmer y que nosotros señalamos en el proceso legislativo. Cuando consultaron a consumidores de Costa Rica sobre el impacto que este texto podía tener, nosotros lo dijimos desde el primer momento, esto efectivamente va a generar una exclusión. De hecho, las tasas de interés que se estaban proponiendo en aquel momento, nosotros señalábamos que incluso podían ser más bajas, pero que podían representar un problema para las personas que pudiendo acceder de manera formal a un segmento de ese mercado crediticio iban a ser arrojadas a la informalidad, a lo que vos señalás. Entonces, no podría decirte que dentro de la gran cantidad de proyectos que estamos redactando y estamos creando ya para ser presentados el 1 de mayo va ese, pero sí te puedo decir que obedece sí va a obedecer a un estudio profundo de los impactos de esa ley, que en todo caso es necesaria más información del impacto técnico propiamente para poder tomar una decisión al respecto. Okay. Otro tema, creo que muy de moda, porque yo creo que casi nadie, sobre todo en el área metropolitana, puede decir que no ha utilizado una plataforma de movilidad. Ah, sí. ¿Cuál es la visión para ustedes de esas plataformas de economía colaborativa? ¿Vamos a regularlo? Sí. Los taxistas dicen que hay que pagarles una indemnización. No, ¿Cómo están viendo eso? No, la indemnización no tiene ningún sentido. Para eso, para empezar. Y en segundo lugar, lo que nosotros queremos es reducir procesos, costos y trámites para los taxistas rojos, concesionarios, ¿verdad?, de la placa, y también establecer requisitos igualmente simples para los otros. Es decir, nosotros lo que tenemos es que hacer pareja la cosa, para que cualquier persona que quiera participar en ese mercado pueda hacerlo, ya sea a través de un proceso de concesión o a través de un proceso de una relación privada, ¿verdad? ¿Se equiparan las canchas? Lo que queremos es equiparar las canchas y por eso es necesario el proyecto para regularlas. De hecho, te voy a decir que este tema no es ajeno. Ya hace algunos pocos años, 2, 3 años, nosotros consumidores de Costa Rica, habíamos presentado ya un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para regular este tema, justamente en ese sentido, rebajar requisitos y trámites a los taxistas, concesionarios, y establecer las condiciones mínimas regulatorias para que pudieran funcionar las plataformas. Justamente porque el usuario es el que las necesita. O sea, es que vamos a ver, te lo voy a poner quizás desde la visión muy personal. Si el servicio existe es porque alguien lo necesita. Entonces, que se brinde el servicio de manera adecuada, justamente para que el usuario goce de una seguridad jurídica, seguridad en la prestación del servicio, calidad en la prestación del servicio y una tarifa justa. Obviamente cumpliendo con criterios de información y etcétera. Pero es el usuario el que tiene que ser el centro de la cosa, no es el prestatario, no es el operador, no, es el usuario. Y al usuario hay que hacérselo fácil. Y justamente hay que hacérselo fácil reduciendo esa cantidad de trámites para que el usuario pueda acceder a mejores tarifas. Yo estoy seguro, Ronnie, que los estudios del costo, del peso de la regulación, por ejemplo, en un modelo de fijación tarifaria como el de los taxis, ciertamente vos puedes desagregarlo. ¿Cuánto cuesta la revisión técnica vehicular 2 veces al año? ¿Cuánto cuestan los seguros? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta el otro? Pero el resto, lo que cuesta, digamos, desde la estructura administrativa del Estado, sostener esos requisitos, la cantidad de funcionarios que se ocupan para mantener esos requisitos, el CTP, que debería de cerrar, el CTP debería cerrar,
¿verdad? Como otra gran cantidad de consejos en este país. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, es decir, es necesario allanarle la cancha a todo el mundo para que puedan brindar un servicio de calidad eficiente, tener una ganancia, que no es ningún pecado querer tener una ganancia en un negocio para sostener a su familia y ojalá mejorar su calidad de vida y teniendo como centro a los usuarios. Siguiendo con los temas que van a toparse ustedes, el gobierno de Carlos Alvarado hace una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Dentro de, por citar solo uno de los casos, se habla de un impuesto adicional a las casas que valen más de $200,000. ¿Cuál es la posición con respecto a ese y nuevos impuestos de conformidad con la agenda del Fondo Monetario Internacional? Ningún nuevo impuesto. Ningún nuevo impuesto. Nosotros vamos a luchar para evitar nuevos impuestos en Costa Rica. No es posible que Costa Rica tenga una carga impositiva tan grande, tan alta, que genera a su vez una gran cantidad de recursos para el Estado, para un Estado en mucho ineficiente. Ok, Gilberto, vamos a entrar a una sección para después entrar a la última parte de la entrevista. Esta sección se llama Ping Pong. Oh. Te ponemos 2 palabras, escoges una y justificar rápidamente por qué. ¿Fútbol o artes marciales? Artes marciales. ¿Por qué? Porque mi vida completa ha estado dedicada al judo y creo absolutamente en las bondades de formación del judo para niños, jóvenes, adultos y post-adultos. ¿Impuestos o reducción de Estado? Reducción del Estado, por supuesto. Es necesario reducir el tamaño del Estado costarricense, sacarle las manos para que la gente pueda producir con tranquilidad, que lo dejen trabajar. Es que de eso se trata. El Estado tiene que dejar trabajar a la gente. ¿Heredia o la Liga? Ah, la pucha, me la pusiste muy fea. Heredia de mis amores, mi provincia querida y la Liga ojalá sea campeón. Pero va a ganar, en este momento va a ganar Heredia. Vale, qué bueno, en buena hora, todos los heredianos. Aquí, Carlos Rodríguez, que nos tiene informado de todo, en el chat nos pone que vive Heredia por media calle. Ah, Yo que me di viva. cuenta que iba ganando. Que viva, que viva. ¿Cocinar o tocar en una banda? ¿Parrillero o tocar en una banda? Pucha. Qué difícil. Me encanta la cocina. Toda la vida, yo creo que las pasiones de la música no se abandonan nunca. Disfruto la música, pero ya me veo ya más detrás de una parrilla cocinándole un pedacito de carne a mi hija todos los fines de semana. Ok. ¿Marihuana medicinal o recreativa? Regulada. Estoy practicando. No, te voy a decir. Honestamente. Sí. No. O por lo menos abrir temas. No, te voy a decir, estaba vacinando. Yo sí creo en que la medicinal debe existir. La recreativa debe ser regulada, no venta libre, pero sí regulada. Ok. ¿Oposición o aliado del gobierno? Constructivo. Debe haber una posición constructiva. Tenemos que construir Costa Rica. Y Costa Rica se va a enfrentar a un reto sumamente grande en los próximos 4 años. Gilberto, un partido nuevo como el PLP, prácticamente toda la gente que llegaste a conocer era nueva. Inclusive estoy seguro que tus compañeros de fórmula. ¿Sí? ¿Cómo fueron esas relaciones con gente que, como vos decías, querían involucrarse en un proyecto nuevo, que muchos nunca habían estado en la política? Y lo sé porque varios de tus compañeros de fórmula yo los conozco Sí. por familiaridad inclusive. Entonces me gustaría saber cómo fue eso. Extraordinariamente sorprendente. Sí. Sí. Gente buena, de verdad gente buena, gente que compartía un sueño común, que es aportar desde su propia inocencia política, podríamos decir así, lo mejor que pudieran para hacer a Costa Rica más grande. Y ellos conectaron con vos. Yo creo que sí. Vamos a ver. Sí. Paola. Hola Gilberto, te envío un caluroso saludo. Me siento muy orgullosa y complacida de que hayas quedado como diputado electo por nuestro partido, con la certeza de que los heredianos y las heredianas estaremos en las mejores manos, porque sé que llevas proyectos muy importantes, no solo para nuestra provincia, sino también para nuestro país, que no te vas a olvidar del fortalecimiento a la ley de bienestar animal que tanto nos apasiona. Gracias Gilberto por haberme permitido ser tu compañera de fórmula e inspirarme siempre con tu disciplina, tu compromiso y gran profesionalismo. Muchos éxitos. Adelante, Gilberto. Saludos. Paula es una mujer sorprendente.
sorprendente. Sí, de las sorpresas más bonitas de la campaña fue haber hecho fórmula eh, con Paula. Empunchada, Esa es una amiga. trabajadora, Trabajadora. incansable, con ese deseo y ese ímpetu de aprender y querer hacer siempre lo mejor. Una mujer empresaria, exitosa, ¿verdad? Con mucha capacidad para crecer y con un umbral sumamente alto. Así es que más bien el honrado fui yo de poder compartir con Paula la elección. Gilberto, se ha dicho que uno de los problemas más grandes que tiene el emprendedor son las cargas sociales. ¿Cómo hacer para reducirlas sin deteriorar la salud costarricense, pero, y sobre todo los que menos tienen, pero a la vez logrando reactivación económica? Primero, Ronnie, la caja hay que fortalecerla, para empezar. Pero ¿cómo vamos a fortalecer la caja? No es echándole más agua al canasto. No, no, no. La caja tiene que fortalecerse de manera tal que le permita a la gente que sostiene la caja, ¿verdad? Que es el sector privado de este país, crecer y desarrollarse. Y cambiar la actitud persecutoria que tiene, ¿verdad? De muchas personas que con muchos costos logran pasar de la informalidad a la formalidad. Es necesario eliminar la base mínima contributiva, permitir mayor flexibilidad en los procesos en el entendimiento de lo que requiere el sector privado para producir. Porque la Caja Costarricense del Seguro Social, si bien es cierto, es estrella y baluarte de nuestro país, un ícono de la transformación social de Costa Rica, lo cierto del caso es que tiene que ponerse del lado del que produce. Y tiene que ponerse del lado de la gente que la sostiene. Y tiene que ponerse del lado de la gente a la que brinda el servicio. Lo importante es la gente, no la institución. Y si la gente me viene a mí a decir que lo importante es sostener una institución por la institución, ahí estamos mal, ¿verdad? Estamos mal. Porque lo importante es el servicio que le brinde a la gente la institución. La calidad del servicio que le brinde a la gente la institución. Y no hacer crecer la institución para llenarla de superávits, para llenarla de fortaleza financiera, para llenarla de fortaleza institucional, para llenarla de no sé cuántos miles más de trabajadores, que en un back office, es decir, que la gente que sostiene los servicios de la caja termina siendo mucha más gente que la gente que verdaderamente está en la primera línea prestando los servicios de atención. Entonces, es necesario hacer esa transformación fundamentalmente en esa lógica que durante muchísimos años ha tenido el país y que ha generado que muchas personas terminen con historias de terror, en donde, por ejemplo, una persona que decida hacer empanadas en la informalidad, de repente sus empanadas son muy exitosas, ¿verdad? Y pone una ventanita y le cae el inspector de la caja y le dice, ¿usted desde hace cuánto tiene esta ventanita? Yo hace un año más o menos. ¿Y usted está asegurado? No. Entonces usted más o menos le debe un año de cuotas a la caja. Y le calculo además cuánto gana. Y le calculo además cuánto gana. Y le calculo además cuánto le queda. Y le calculo... No. De eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de que la caja le diga, usted se quiere formalizar, venga, ¿se pudo formalizar hasta ahora? Ok, arranquemos de ahorita para adelante, veamos cuánto puede ser el aporte, usted necesita flexibilidad para contratar personal, por horas o por eso, bueno, busquemos una modalidad que le permita asegurar a esa gente y cotizar a la seguridad social. Es decir, buscarle la comba al palo. Es que somos tan rígidos en este país, en esa materia, que lo que estamos haciendo es ahogando pymes, ahogando microempresas también, que necesitan ese empuje, que necesitan ese apoyo. Y lo que estamos generando más bien son cuellos de botella cada vez más cerrados que impiden el desarrollo y el crecimiento de la gente. Ok, te manda saludos Gisela Sánchez. Un gran abrazo para Gisela. ¿Qué hacemos con el CTP, CNP, Recope y un montón de instituciones que parece que tienen duplicidad de funciones? No, cerrarlo. O sea, y no lo estoy diciendo en broma. Ok, pero ¿qué hacemos con la gente que trabaja ahí? No. Vamos a ver. Por eso, porque yo creo que hay que ver cómo Sí, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver, vamos por partes. El Estado costarricense tiene posibilidades de movilidad horizontal. Eso existe.
no es agua tibia. Existe constitucionalmente y existe a través de la Ley General de Administración Pública y una serie de cuerpos normativos. El Estado puede movilizar recurso humano que requiera en áreas donde está desprotegido o desprovisto. Por ejemplo, lo dijimos en campaña en reiteradas ocasiones. Perdona. Tome agua, adelante. Sí. O vino, como quiera. Lo dijimos en campaña en reiteradas ocasiones. Si usted tiene una institución, por ejemplo, en donde usted tiene niños que no puede atender, porque no tiene abogados para que instruyan los casos, como por ejemplo el PANI, y las colas de tardanza, en algunos casos muy mediáticos, ¿verdad?, de nuestro país, ha sido de semanas, en donde la atención tuvo que haber sido inmediata para sacar a esos niños del riesgo en el que se encontraban, y usted no tiene abogados para hacer eso. Entonces, agarre abogados de donde hay, ¿verdad?, por ejemplo, de un consejo de estos o de alguna otra institución, y mándelos a atender ese tipo de casos para que sea más expedito el trabajo, para que sea más expedita la atención, que sea más rápida. Entonces, sí hay posibilidades de hacerlo, Ronnie. Lo que pasa es que hay que pensar fuera de la caja para hacer estas cosas. Y efectivamente, los consejos de nuestro país son trabas. Son trabas para la prestación incluso de los mismos servicios, porque confluyen ahí una serie de intereses gremiales, ¿verdad?, que lo que hacen es impedir que las decisiones sean ejecutivas, eficientes y eficaces en muchos temas, ¿verdad?, en muchos temas, no en todos, pero en muchos temas. ¿Por qué? Porque está mediatizado por los intereses de los representantes que defienden esas posiciones ahí. Entonces, hay cosas que se traban, hay cosas que no caminan, hay cosas que no funcionan, hay cosas que se defienden, incluso traslapes de competencias. Te voy a dar un ejemplo ahora que vos me decís del Consejo de Transporte Público. Por ejemplo, la Comisión para Promover la Competencia, ve temas de concentraciones y demás. Pero resulta ser que en materia de transporte público no puede haber temas de concentraciones porque le toca el CTP. Y entonces, ¿para qué dos entes están viendo cosas de competencia? Tengamos una autoridad en el país fuerte en materia de competencia que vea todo. Sí. Incluso que vea competencia en mercados como el azúcar, como el arroz, ¿me explico? Como lo que ustedes han señalado que está encareciendo. Bueno. Vamos a extendernos un poquito más allá de las 9 porque ya estamos y todavía nos faltan algunas preguntas. Gilberto, el PLP se opuso a extracción de gas natural y petróleo. Sí. Noruega es el ejemplo país de descarbonización, sí, y utilizan la explotación del gas natural y el petróleo para financiar esa descarbonización. Sí. ¿Por qué nosotros no? Porque nosotros no tenemos la infraestructura que tiene Noruega. Y sería sumamente carísimo para el país invertir en una infraestructura que nos tomará años, ¿verdad?, en un mercado que ya está prácticamente concentrado o copado por los actores principales. En un mercado internacional, hoy por hoy, volátil por la guerra en Ucrania, por ejemplo, para darte un ejemplo, y que pondría a Costa Rica en una situación bastante complicada, siendo un competidor chiquitillo dentro de un escenario. ¿De lo que nos ahorraríamos de no comprar? Habría que ver el costo de la regulación y el costo de la operación, porque habría que ver si el costo de extraerlo no es más alto que el rédito que podría generar el país. Yo lo pero es un tema. Son modelos, pero ahí viene la otra parte, y es el tema de la herencia de protección ambiental del país. Si vos me preguntas a mí, hay factores económicos que lo hacen a uno pensar en contra de eso, pero hay también factores ambientales que lo hacen a uno pensar en contra de eso. Entonces, cuando usted tiene menos y menos, si la matemática no falla, el resultado es menos, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí es donde yo te podría decir, Ronnie, que no. Okay. Ahora Paula te decía sobre la ley de bienestar animal. Ah, claro. Una ley que además, en lo personal, vos sabes que... Sí, vos fuiste un impulsor de la... ¿Cuáles son esos aportes? Porque de hecho un par de días atrás hice una publicación de que había que hacer aportes y cambios para hacer, no como alguna gente quisiera, no es, y yo quiero aclarar, no es con más penas, porque si no, las hace desproporcionales y la sala las va a declarar inconstitucionales. Sí. ¿Cómo hacemos para que realmente sintamos que nuestras mascotas están siendo protegidas? Fortaleciendo el sector privado. Y te voy a decir cómo. Hay una gran cantidad de organizaciones que trabajan con las uñas en el tema de bienestar animal, que trabajan a pura devoción, porque la palabra es devoción, que son
comprometidos y comprometidas en el desarrollo de acciones para castración, para adopción, para protección. El refugio de animales de Asís, por ejemplo, en San Rafael de Heredia, arriba. Sí, claro. Esa gente son ángeles que protegen esos animalitos de 4 patas y que todos los días trabajan con las uñas para tratar de buscar los recursos para realizar operaciones carísimas, pines de ortopedia de animales que han sido víctimas de la violencia humana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vos como Estado deberías hacer? Deberías agarrar la plata del Estado, permitir el financiamiento para esas organizaciones, que te puedo asegurar que en la experiencia, no solamente en temas de bienestar animal, sino en otras experiencias de atención social, ¿verdad? Como por ejemplo comedores infantiles, atención de personas en riesgo social, o drogadictos, o indigentes, es decir, una gran cantidad. Organizaciones que hacen 5 veces más con un poquitito que lo que hace el Estado con un montón. Así es. Entonces, potencialas, fortalecerlas, ayudarles, darles el financiamiento para que puedan invertir en campañas de educación, en campañas masivas de castración. Reformemos la ley para que las municipalidades verdaderamente se puedan meter en eso. Hay ¿verdad? un proyecto que presentó Coco. Sí, hay un proyecto sobre eso que hay que revisarlo. Y démosle verdaderamente a Costa Rica las herramientas para poder rajar de lo que todo el mundo raja, que es que en Costa Rica somos muy animalistas, cosa que no es cierta. Ok, hay una ley que impulsamos en el cuatrienio anterior que es de educación dual. Sin embargo, no. Creo que hubo un divorcio entre este gobierno y el sector privado muy fuerte que imposibilitó algo que para mí le va a dar mucha oportunidad, sobre todo a las personas que no han terminado o que fueron excluidos se excluyeron del sistema educativo formal. Está dentro de la agenda del PLP impulsar el desarrollo de la educación dual en Costa Rica. No solamente el desarrollo de la educación dual, sino todas aquellas habilidades y herramientas educativas que le permitan a la gente encontrar trabajo en los sectores más dinámicos de la economía. Y la educación dual, Ronnie, es justamente una de esas herramientas que permite la acumulación de experiencia, el incremento de las capacidades de los aprendizajes y el incremento en las capacidades y las habilidades profesionales de los jóvenes. Es necesario invertir en eso. 6 diputados del PLP, es la antesala de un gobierno liberal. Eso esperamos. Eso esperamos, por supuesto. En campaña el PLP propuso eliminar impuestos, pero tenemos un gran déficit fiscal. Sí. ¿Cómo se come eso sin afectar lo social? Ya desde campaña le dijimos claramente a la gente cómo hacer eso. Vean, hay una gran cantidad de impuestos en Costa Rica que son más caros mantenerlos y cobrarlos que lo que generan. Eso es lo primero. Eso quiere decir que eliminando esos 90 impuestos de los que hablamos en campaña, más bien mejoramos los procesos administrativos de Hacienda y mejoramos los procesos de recaudación. Pero no solamente eso, sino que hacer una modificación del IVA del 13 al 11, por ejemplo, nos permitiría captar más haciendo una modificación también en lo que se entiende como canasta básica, ¿verdad? Haciendo una ¿Cuál de todas? Porque como... no, hay 3, 4, la del INEC, la del MEC, la de Hacienda, no, o sea... Para ponernos creativos en este país, todo el mundo se pone creativo, ¿eh? Pero efectivamente necesitamos hacer una reestructuración del sistema tributario costarricense de manera que sea eficiente, que no ahogue a la gente y que sea un amigo para producir. A nadie le gusta pagar impuestos, Ronnie, esa es la realidad, pero hagámoslo fácil. Hagámoslo fácil a la gente. Es que Costa Rica también es dificilísimo pagar impuestos. Cuando vos quieres pagar un impuesto, resulta ser que hay un montón de trabas para que lo puedas pagar. Y entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Verdad? Te voy a contar una anécdota. Yo tengo una sociedad que paga IVA. Yo no estoy en la junta directiva, pero tengo un poder. Ajá. Y me excluyeron de... Ya no puedo con mi clave a hacer el reporte del IVA. No parte de la junta directiva. O sea, es un absurdo. Es un absurdo. Pero bueno, es parte de lo que creemos que debe atacarse en los próximos años para mejorar. Así es. Ciudades inteligentes, sostenibles, seguras, requieren de movilidad, tecnología para lograr el objetivo. Sin embargo, el país está rezagado tanto en seguridad como en movilidad. Así es. ¿Cómo hacer o cómo impulsar desde la Asamblea Legislativa para avanzar en ciudades inteligentes, sobre todo a nivel del modelo de seguridad con tecnología y de movilidad urbana? En materia de seguridad hay que como te decía, hay que trabajar fuera de la caja, pensar fuera de la caja. ¿Por qué?
Porque el tema de seguridad en Costa Rica es mucho más amplio y complejo. Es decir, no se puede pensar solamente en la parte represiva de materia de seguridad. Ciertamente hay que mejorar las habilidades de los policías, las capacidades legales de los policías, el ingreso de los policías y así una serie de condiciones para que ellos puedan operar en mejores condiciones, incluso resolver muchas de las inequidades dentro del mismo sistema que hace que muchos subalternos incluso puedan ganar más que los jefes. Entonces, ese tipo de cosas desmotivan a muchos. Pero no solamente eso, sino que hay que echar mano de la tecnología, de echar mano de la implementación de la red 5G para permitir herramientas, por ejemplo, de verificación in situ o consulta in situ de las personas. Por ejemplo, los policías en el mundo utilizan aparatos, unos gadgets, dirían algunos, unos aparatos de consulta conectados en tiempo real con las bases de datos para consultar a las personas que permitiría hacer el trabajo policial mucho más eficiente. Computadoras en las patrullas, computadoras en la mano. Es decir, patrullaje con drones, una serie de cosas que están de la mano de la tecnología y que es necesario que las zonas calientes en nuestro país, a las cuales se les tiene que dar prioridad. Y no solamente eso, sino temas de parques nacionales, zonas fronterizas y una gran cantidad de cosas. Eso es, digamos, desde la parte reactiva o preventiva. No, más bien, vamos a pasarnos a la parte preventiva. Ronnie, Costa Rica tiene que luchar contra una realidad. Un muchacho de 14 años que está excluido del sistema educativo, por ejemplo, que se puede ganar en una esquina de su barrio 600,000 colones o 1,000,000 de colones al mes vendiendo droga, cuando vos llegas a intentar seducirlo, diciéndole, vea, venga, estudie, esfuércese, consiga un trabajo y tal vez en unos 10 años usted va a va a tener un salario de 600,000 colones. ¿Cómo competís con eso? Es muy difícil competir con eso. Así es. Entonces, el asunto es dramático. Nosotros como país tenemos que voltear la mirada a ese tejido social que está sumamente dañado. Y ahí es donde empieza realmente el trabajo en materia de seguridad. Recuperando espacios públicos, invirtiendo en programas sociales, atrayendo a la juventud a espacios más sanos, ¿verdad? E involucrarlos en el desarrollo de la comunidad, en la protección de la comunidad, en la protección de los espacios públicos, desarrollando procesos de formación que rompan los círculos de violencia y los círculos de narcotráfico, en donde podamos verdaderamente tener un semillero que vaya poco a poco curando esas heridas en el tejido social de Costa Rica que van a resolver a la postre, porque no es un tema rápido, por supuesto, es un tema de años, de generación, ¿verdad? De generaciones quizás, que nos va a llevar a la postre a una mejor sociedad. Pero el tema es complejo y tiene varias aristas. Te estoy citando dos desde el punto de vista reactivo y preventivo. Para que nos dé el tiempo. Para que nos dé el tiempo. Gilberto, también se aprobó en el cuatrienio pasado la ley de incentivos a vehículos eléctricos. Sin embargo, el costarricense sigue sin creer en esa tecnología. Hay una muy buena voluntad de reducir la emisión de gases a la atmósfera, pero este gobierno le quitó los incentivos que no eran totales a los vehículos híbridos, Sí. que ayuda mucho a la descontaminación. ¿Cuál es la posición del PLP en esa transición a tecnologías limpias, contando híbridos, hidrógeno y todo lo que se está dando en el mundo? No privilegiar una única tecnología. Nosotros tenemos que privilegiar todas las tecnologías que nos permitan la reducción de la huella de carbono. En transición. Y en transición. Entonces, por ejemplo, vehículos de gas licuado de petróleo, que tienen huellas sumamente menores o prácticamente nulas, vehículos de hidrógeno, vehículos de eléctricos, vehículos de biomasa, no sé qué. Es decir, hay una gran cantidad de tecnologías en este momento en el mundo. Nosotros tenemos que privilegiarlas todas. No solamente para que la gente pueda elegir la tecnología de la que crea, ¿verdad? Sino también para tener un impacto positivo, porque si vos solamente privilegias una única tecnología, ahí estás metiendo temas ideológicos, temas comerciales, una gran cantidad de cosas que más bien lo que tienes que hacer es promover la competencia entre las variedades de tecnologías limpias para que la gente pueda escoger y abaratar. Así es. ¿Qué opinión le merecen los dos candidatos que llegaron al balotaje? Y si se siente Gilberto cercano a alguno.
No, no, cercano a ninguno, por supuesto, a ninguno de los dos. Lo que no vamos a hacer, Ronnie, es decirle a la gente por quién votar. ¿Y usted por quién va a votar? ¿Ah? ¿Y usted por quién va a Yo votar? voy a votar. Es una obligación democrática ir a votar. Pero sería yo muy irresponsable en decirle a la gente por quién votar. Aquí el papel de la prensa es fundamental. Y el papel de los medios de comunicación alternativos es fundamental. ¿Por qué? Porque la gente tiene que informarse, tiene que observar con claridad, tiene que conocer, aprender de este proceso electoral y ver desde facetas de personalidad de los candidatos, equipos, programas, como pinta uno y como pinta el otro, historias pasadas, etcétera, etcétera, y entonces hacerse una idea de lo que crea más conveniente para el país, Ronnie. Pero ciertamente estamos en una posición muy difícil en Costa Rica. Vamos para una segunda ronda muy complicada en donde te puedo decir, Ronnie, y como te lo acabo de decir hace un momento, yo no me siento representado por ninguno de los dos. Sí, yo he dicho algo en mis redes sociales que voy a repetir con vos y es, podemos tener resentimientos contra cualquiera de los dos candidatos porque hay cosas que les podamos achacar de una u otra índole, pero como ya llegamos y vamos a llegar a tu brindis, hemos cerrado ya el programa con eso, sí quisiera compartir con vos esto que es, votemos a favor de este país, Así o sea, es. de lo que me va a generar esperanza para mí, para mis hijos, si no tenemos hijos, para nuestras mascotas. Pero en realidad creo que es muy fácil. Construir un edificio tarda años, Sí, claro. destruirlo es dinamitar los cimientos y en segundos está abajo. Así es. Pensemos qué es lo que queremos para Costa Rica, votar a favor y no en contra. Así es. Cerramos con tu brindis, Gilberto, porque nos pasamos 10 minutos hoy. 10 minutos. Bueno, por esos 10 minutos. No. Salud por la democracia costarricense, por los años que vendrán, que sean años buenos para Costa Rica, para las familias, para el crecimiento, para el desarrollo, y que ojalá Costa Rica no se enfrente nunca más a los procesos de antaño en donde se pusieron en riesgo la democracia. Salud. Salud por eso. Les agradecemos a todos y todas habernos acompañado más a un programa más de Noches de Vinos. La idea de aquí hasta el 1 de mayo que estos señores asuman la Asamblea Legislativa del próximo cuatrienio es entrevistar a los diputados electos de las diferentes fracciones, así que tendremos varios, ya hemos hablado con diputados electos del Frente Amplio, de Liberación Nacional, del PLP, de la Unidad Social Cristiana, así que estaremos trayendo a varios de ellos que nos representarán en los próximos 4 años. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo miércoles al ser en punto a las 8 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie.